Gracias porque sentimos tu presencia, porque al meditar en tu palabra y escuchar los himnos, la alabanza, Señor, sabemos que tú estás acompañándonos aquí. Queremos adorarte, hacerlo como tú esperas, que te sientas contento y alegre de vernos con corazones gozosos, aunque no lo podamos exteriorizar tanto como nos gustaría, aquí en tu casa de oración, Señor. Bendice ahora la meditación en tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, recordaos simplemente que si tenéis o queréis depositar los diezmos y ofrendas, habrá una cajita dispuesta para que a la salida lo podáis hacer. Una vez que concluyamos con los diáconos, nos pedirán que vayamos desalojando la sala de forma ordenada. Y si por alguna razón no lo tenéis preparados, os invitamos a que el diezmo y la ofrenda lo podáis realizar por transferencia bancaria. ¿Sí? Evitamos el contacto con monedas, con billetes, con el dinero, etc. Y también favorecemos el que la preparación de esa ofrenda y ese diezmo ya venga desde casa. Es cierto que hemos estado cerrados durante meses, pero los gastos fijos no creáis que han dejado de estar. No por tener cerrado nos ha venido el mínimo de luz, de agua, de diferentes gastos que tenemos. Así que sigamos también siendo conscientes de esta realidad y agradeciéndole a Dios de una forma, adorándole a Él a través de la ofrenda y de nuestros diezmos. Dicho esto, quiero anunciaros también que esta tarde, a las 6:30, casi me caigo, ¿no? Sí. A las 6:30 tendremos un concurso bíblico del libro de Isaías, el que estudiamos en el trimestre pasado. Esto lo haremos por Zoom, así que os pasaré el enlace más tarde para aquellos que queráis uniros y participar. Lo podéis hacer sin ningún problema por Zoom, como digo, sobre las 6:30 de la tarde. ¿Perdón? Hay una reunión de colportaje también. Sí, bueno, quizá con alguna actividad conocida, los que podáis. Vamos a entrar directamente en la meditación. Os invito a que busquéis en vuestra Biblia en el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos. Sabemos que se titula este capítulo, le añadieron ese título de los héroes de la fe. Y aquí no solo se da la definición de fe que encontramos en la Biblia, sino que también se agrega diferentes personajes que nos ilustran lo que es la fe. Hay algunos conceptos que son muy abstractos y cuesta entender a qué están haciendo referencia. Por ejemplo, es muy fácil explicaros qué es un micrófono. ¿Por qué? Porque lo veis, a la vez que yo puedo dar detalles y explicar para qué sirve, lo podéis ver y estáis escuchando su utilidad. Pero algunas otras palabras, Hebreos 11, algunos otros conceptos son difíciles porque no se pueden cosificar. Son conceptos abstractos. ¿Sí? Este es uno más, el de la fe. Por eso decimos que lo mejor es ver personajes bíblicos que lo ilustran. Así lo entendió Pablo, el autor del libro de Hebreos, y lo refiere en diferentes personajes. Tenemos desde el versículo 4 que menciona a Abel, Enoc, Noé, y llegamos a Abraham, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Versículo 8 menciona una primera razón por la que Abraham es considerado un héroe de la fe. Como ya hemos dicho antes en la lección de escuela sabática, ya lo mencionaba, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero no es este el punto donde nos centramos. Vamos a avanzar en este mismo capítulo y llegamos al versículo 17. En este versículo 17 se produce la mayor solicitud, la mayor prueba, dice Elena White, que un hombre ha tenido que pasar. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Vamos a quedarnos aquí y vamos a ir al texto de Génesis que nos cuenta de manera completa este relato. Hebreos 11:17 nos da una breve referencia de lo que se menciona en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Para ponernos en contexto, si vamos un poquito más atrás, encontramos lo que el pasaje o el relato nos habla sobre la promesa que Dios le dio a Abraham. En el capítulo 15 vemos cómo le dice Dios a Abraham: vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser el padre de las naciones. Tú eres el padre de las naciones, pero él va a ser el heredero de tu extensión. Él va a ser multiplicado y vas a tener tanta descendencia que ni siquiera la vas a poder contar. Abraham en aquel momento no tenía ningún hijo. Estaba casado con su mujer, Sarai, pero no tenían hijos, ¿sí? Y entonces no entendía muy bien cómo se iba a llevar a cabo esta promesa. Piensa que va a ser con su siervo Eliezer. Lo tenemos en el versículo 2. ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es un damasceno, Eliezer. Y Dios le dice: no va a ser ese damasceno, no va a ser Eliezer quien va a heredar. No es el hijo de la promesa Eliezer. El hijo de la promesa va a ser un hijo que yo te voy a dar a ti, que te voy a conceder, ¿sí? Y entonces el versículo 6 dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es la fe. Ahora, esta fe que Abraham manifiesta, cree a Dios y le es contado por justicia, vemos como en el capítulo 16 se va a torcer. ¿Y se va a torcer de qué manera? Sarai, viendo que no queda embarazada de Abraham y que la promesa que Dios le había hecho no termina de cumplirse, le dice: oye, toma por esposa a Agar, mi sierva. Y toma por esposa a Agar, que ella te dé un hijo, y aunque ella te lo dé, va a ser el hijo de la promesa. Elena White menciona que Abraham creyó que Ismael, así le pusieron, era verdaderamente el hijo que Dios le había prometido. No le iba a heredar Eliezer, iba a heredarle Ismael. Bueno, un pequeño detalle con respecto a esto. Abraham, que es considerado el padre de la fe, Abraham, que hemos leído que creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham tomó un atajo que consistió en la poligamia. Estaba ya casado con Sarai y se casó también con Agar. El White menciona que la tomó por esposa. Esto, ¿qué pensáis que trajo? ¿Bendiciones o problemas? Pues si leéis el pasaje os dais cuenta que hay unos problemas tremendos. Los celos entre Sarai y Agar fueron multiplicados exponencialmente. Empezaron a tener disputas entre ellas. Ahora Agar ya no era la sierva de Sarai. Ahora Agar era la mujer de la casa porque era la que le había dado un hijo. En la cultura de aquel tiempo, tener un hijo era lo más. Si no tenías descendencia, por todo lo que habías acumulado, no iba a perpetuarse tu nombre. Así que tener un hijo era como el top. Ahora tenían a Ismael y a Agar se lo había dado. Esto, consideraba ella, le situaba un escalón por encima de Sarai. Y empezó a haber celos. La situación se volvió insostenible. Hacemos un paréntesis y incidimos un poquito en esta idea. El que después va a ser llamado padre de la fe fue un polígamo, cosa que Dios claramente no aceptaba. Pero más todavía,
hemos mencionado que tenía a un esclavo en su casa, que era Eliezer. ¿Y era el único esclavo que tenía? No. ¿Y cómo se manifiesta Dios con la esclavitud? ¿A favor o en contra? En contra. Así que el padre de la fe era polígamo y esclavista. ¿Le sitúa en una posición favorable a Abraham? Nada que ver. En el libro Patriarcas y Profetas, que ya he mencionado antes, Dios dice, o Elena White escribe, que Dios permitió la tardanza en el cumplimiento de la promesa para probar la fe en el poder de Dios, y que Abraham finalmente, ¿qué hizo? Fracasó, porque tomó un atajo distinto de que él había dicho. La mayor lección de hoy quizás sea esta. Nosotros oímos la voz de Dios y aceptamos por fe sus promesas, pero el tiempo hace su trabajo y a veces desesperamos, perdiendo la creencia en lo que Él nos ha dicho. No sirve de nada creer durante unos años en tu vida para acabar no creyendo. Si este es el orden, da lo mismo. Volviendo al tema de Noé, ahora me venía a la mente, si Noé hubiese trabajado 119 años y el último año antes de acabar el arca dice, estoy cansado, aquí no llueve y yo me rebelo, ¿le hubiese contado por justicia los 119 años de trabajo? No. La situación de Abraham, en este caso, va a ser la opuesta. Esclavista y polígamo. Falta de fe en Abraham. ¿Pero va a concluir así su vida? Pues seguimos leyendo. Ya hemos dicho que a raíz de la mala decisión que habían tomado, Abraham, Sarai, Agar, incluso Ismael, sufrieron mucho. Situaciones muy incómodas, al punto que Sarai le dijo, oye, fuerita, esta mujer y su hijo fuera. Agar, la primera vez que marchó fue por decisión propia. Si leéis en el pasaje, ella sintió la situación tan insostenible que cogió a su hijo y salieron de la casa. Y fue Dios, el ángel de Dios, que les dijo el qué. No, tú vuelve otra vez, no te vayas. Volvió a la casa y solo fue que a peor, al punto que cuando nace Isaac, cuando se produce el nacimiento de Isaac, en el capítulo 21, Ismael, más mayor que él, tiene envidia de este. Porque ahora que había nacido Isaac, el hijo de la promesa, ¿quién era? Él. Ismael había pasado a un segundo plano. Fijaros que Dios le había concedido el ser padre a Abraham con 86 años, cuando tiene Ismael. Hasta que nace Isaac, pasan 14 años. Y tiene a su hijo con 100 años. Olvidémonos de las cifras, porque hoy esto sería imposible, ¿verdad? Es impensable que alguien pueda tener un hijo con 100 años, con 86, ¿sí? Apenas uno puede caminar, bajar los escalones del portal como para poder tener un hijo. No solo por el hecho de tenerlo, sino después de criarlo y la energía que eso requiere, ¿sí? Pero este no fue el caso. Tuvo el hijo a los 86, Ismael, y a los 100 años tuvo a Isaac. Muchos años, muchos años esperando una promesa que Dios parecía que no contestaba. En el pasaje de Hebreos, las referencias de fe de Abraham y de Sara son varias. Salieron de su país natal, como hemos leído, anduvieron como peregrinos por tierra que después sería suya, esperaron el nacimiento de su hijo, dice Hebreos, después obedecieron a Dios expulsando a Ismael de su casa y a Agar. Pero todo esto no es nada con lo que sucede en el capítulo 22, versículo 2. Bueno, leemos desde el 1. Aconteció que después de estas cosas, que Dios puso a prueba a Abraham. ¿Más pruebas? 14 años esperando a Isaac, más los que habían pasado hasta tener a Ismael. ¿Necesitaba este hombre más pruebas? Abraham, y le dijo, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
toma a tu hijo. ¿A cuál de los dos? ¿Ismael o Isaac? El único. Ismael ya no estaba en casa, pero todavía se lo deja más claro. Isaac. Toma a Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Creo firmemente que a Dios no le importa las veces que hayamos fallado. Si llega el momento en el que por fe actuamos como Él espera. Es muy diferente obedecer a Dios para acabar desobedeciéndolo que desobedecer a Dios para acabar obedeciéndolo. No es lo mismo. ¿Os acordáis que va a decir después Pablo? No es lo mismo caer sobre la roca, ¿sí?, y romperte a que la roca caiga sobre ti. No tiene nada que ver. En uno tú te rompes para crecer. Cuando la roca cae sobre ti es para sepultarte. Así que el orden de los factores a veces altera el producto, ¿sí? Altera el producto. Bueno, pues Dios le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio. El Nuevo menciona que esta práctica era habitual en los pueblos. Pero a Abraham, ¿cuántas veces se le había pedido esto? La primera vez. ¿Era una petición habitual de parte de Dios? Primera vez. Primera vez y única en toda la historia. Por eso se dice que no ha habido una prueba como esta. Aquellos que no sois padres, podéis imaginaros, pero no sabéis lo que significa. Yo así lo siento porque cuando yo era padre leía este pasaje. Ahora, el día 3 de abril de 2012, que nació Sarita, hace una semana, hoy justo, yo entendí mejor estas palabras. Yo entendí mejor esta prueba y esta petición que Dios le hacía. Era una petición que desde el punto de vista de Abraham podría haberse revelado claramente y haber dicho, no lo voy a hacer porque transgredo tus mandamientos, ¿o no? Todavía no se había dado el texto de Éxodo, que va a venir mucho después, pero claramente la Biblia condenaba la muerte, ¿o no? Sino porque fue expulsado Caín, o porque se le dijo que andaría de aquí para allá, ¿sí? Porque Dios no aprueba la muerte. Así que no estaba todavía el mandamiento dado a Moisés, pero claramente ya existía ese aborrecimiento que Dios tiene hacia la muerte. Abraham le podía haber dicho, no, estás yendo en contra de tus principios, así que yo no lo voy a hacer. Tantos años he esperado por este hijo y ahora quieres quitarle la vida. Abraham había fallado anteriormente, pero Dios le da una nueva oportunidad para que actúe de manera correcta. Él era guay sobre todo porque el texto del capítulo 22 no describe mucho cómo se sintió Abraham con todo esto. Y ella habla de una angustia profunda, una tristeza tremenda. Abraham no compartió esto con Sarai. Si se lo hubiese dicho a su esposa, ¿qué le hubiese dicho a la esposa? Tú estás un poquito, esto no me lo creo yo que te lo haya pedido Dios. ¿Sí? Me atrevo a pensar que incluso Sarai en algún momento de despiste de Abraham hubiese tomado a Isaac y se hubiesen ido, con tal de salvar la vida de su propio hijo. Abraham no puso en conocimiento la petición de Dios, ni siquiera se la dijo a su hijo. Fue una carga que él llevó como solo. Elena describe con detalle la secuencia y nos muestra la dureza. Noches sin dormir de parte de Abraham. Dice que llegó un momento en el que de madrugada, sin que estuviese despierta su mujer, le dijo a su hijo, oye, tenemos que irnos. Al hijo no le resultó extraño porque en otras ocasiones su padre le había pedido que fuesen a algún monte alto para ofrecer holocausto a Dios, adoración a Dios. Así que el niño se levantó sin rechistar y prepararon todo para salir. 2 siervos por lo menos les acompañaron, pero tampoco sabían lo que iba a suceder. La mañana del tercer día, de camino 3 días, viaje, noche, la mañana de ese tercer día fue el colmo para Abraham. Él recibió la señal de parte
Dios de que era Él quien le estaba pidiendo a su hijo. Comprendió que la voz que le había hablado procedía de Dios. Y a mí esto, cuando lo he recordado, cuando lo he leído, me ha matado. Porque ahí recibió la confirmación el tercer día. Pero antes, sin tener la confirmación, ¿qué había hecho? Todo lo que se le había pedido. Esto es brutal. Nosotros necesitamos 15.000 confirmaciones para hacer algo de este calibre, pero él no. Él actuó por fe durante ese tiempo hasta que recibe la confirmación, pero mientras ha actuado por fe, con las dudas en su cabeza, pero dando pasos. Elena White menciona que Satanás, el pecado, estuvo atacando la mente de Abraham constantemente diciéndole: no hay necesidad, ¿para qué vas a hacer esto? Ahora él se decidió, actuaría como Dios le había pedido. Su fe le repitió la promesa, escribe Elena White en este capítulo, que en Isaac le sería llamada descendencia. En Hebreos 11 así se menciona. Hemos leído solo la primera parte, que ofreció a Isaac. Pero el texto 17 continúa haciendo referencia a esto. Él era el hijo de la promesa de la descendencia. ¿Y qué pensó Abraham? En Hebreos 11 lo dice. Pensó que si Isaac moría, Dios podía devolverle la vida mediante la resurrección. O sea, estaba tan convencido del poder de Dios, estaba tan convencido de que era lo que tenía que hacer, que incluso si moría Isaac, Dios le podía resucitar. Falta de fe. Madre mía, ¿no? Génesis nos cuenta que el hijo le preguntó: ¿dónde está el animalito? Yo veo la leña, veo que tenemos todo, pero ¿dónde está el animal? Dios proveerá, ¿no? El padre en más de una ocasión, dice Elena White, no contestó. No contestó porque se sentía tan mal. Ahora llegaron y construyeron el altar cuando llegaron al monte Moria. Y en un momento el padre, ¿qué le dijo a su hijo? Tú eres la víctima. Elena menciona que Isaac, estamos hablando de un padre que tenía 100 años cuando había nacido Isaac. Isaac ya era más mayor, más de 100 y pico de años. Isaac perfectamente podía haberse escapado de su padre y podía haberse marchado, pero no lo hizo. Isaac se quedó allí. La fe de su padre se hizo extensiva y él, sumiso, aceptó lo que el padre le decía. Obedeció y confió en su padre. Participaba de la fe de su padre. Le ayudó a su padre incluso a poder maniatarlo, ¿verdad? Y preparar todo para su propia muerte.